¿El clan Campos al borde del colapso? Terelu rompe el silencio con una frase desgarradora: muerta en vida. A veces, los peores terremotos no se sienten bajo los pies, sino en el alma. Y en este caso, el epicentro emocional se ha instalado en uno de los clanes más icónicos de la televisión española, los Campos. Lo que parecía un roce pasajero entre primos se ha convertido en un incendio que amenaza con devorar los últimos puentes familiares. La última en estallar, Terelu Campos, y lo ha hecho con una frase que hiela la sangre: muerta en vida. ¿Qué hay detrás de estas demoledoras palabras? ¿Y qué papel juega su hija Alejandra Rubio en este drama que ya nadie puede disimular? La grieta familiar no es nueva, pero ahora se ensancha a una velocidad alarmante. Las indirectas entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera han dejado de ser insinuaciones sutiles para convertirse en dardos envenenados lanzados desde los platos de televisión. Y en medio del fuego cruzado, Terelu Campos, madre de Alejandra e hija de la inolvidable María Teresa Campos, ha quedado atrapada como un rehén emocional. Sus recientes declaraciones, cargadas de ambigüedad, han levantado todas las sospechas. ¿Hay distanciamiento con su propia hija? Todo comenzó con unas palabras aparentemente inocentes de Terelu, que fueron interpretadas como una alusión directa al entorno familiar de Alejandra. Tengo mi vida, mi familia, he formado mi propia familia, respondió Alejandra desde el plató de Vamos a ver, como si sintiera la necesidad urgente de marcar territorio, de afirmar que ya no necesita el abrigo de su madre. Dolor, orgullo, revancha. Lo cierto es que la frase resonó como un portazo emocional. Pero ahí no terminó el desencuentro. Mientras las cámaras captaban la tensión entre Alejandra y José María, un cruce de acusaciones sobre quién vive más de la prensa y quién juega al escondite con los focos, Terelu daba una imagen desconcertante. Nerviosa, huidiza, sumida en una niebla de estrés y evasión. ¿Realmente no sabe nada del conflicto entre su hija y su sobrino? ¿O prefiere mirar hacia otro lado mientras su familia se desmorona en prime time? La situación se complica aún más con el inminente estreno teatral de Terelu, quien debuta el 26 de abril en la obra Santa Lola. Lo que debía ser un hito en su carrera, se ha convertido en una tormenta perfecta. La presión, las preguntas incómodas, los rumores de ruptura con su hija. Todo parece estar pasando al mismo tiempo. Agobiadísima, y, muerta en vida, confesó ante los micrófonos con una mezcla de resignación y agotamiento. Una confesión cruda, que revela un dolor más profundo del que se atreve a verbalizar. ¿Y qué ocurre con José María Almoguera? El joven, más discreto que su prima, ha intentado mantener un perfil bajo. Pero las pullas de Alejandra, quien le acusa de venderse a la prensa y vivir del apellido, han puesto en entredicho esa imagen de sobriedad. ¿Estamos ante una lucha por el trono simbólico de la familia Campos? ¿Una disputa entre quien lleva el legado en la sangre y quien lo capitaliza en exclusivas? Mientras tanto, los platós hierven de especulaciones. ¿Qué ha pasado realmente entre Terelu y Alejandra? ¿Se han distanciado madre e hija justo cuando más se necesitan? ¿Está Terelu enfrentando una soledad que no se ve a simple vista, mientras su hija construye una nueva familia sin mirar atrás? Las imágenes recientes de Terelu no mienten. Su mirada perdida, su gesto desencajado y esa frase que resuena con fuerza devastadora, muerta en vida, reflejan una mujer al límite, atrapada entre su papel de madre, su faceta de profesional y el peso insoportable de un apellido que ya no une, sino que divide. Alejandra, por su parte, parece haber tomado una decisión. Ya no se calla, ya no protege, ya no evita las comparaciones con su primo. Su versión es clara. Ha formado su propio camino, su propia familia. Y aunque esas palabras suenen emancipadoras, también encierran una despedida tácita. Un adiós a esa madre protectora que tanto luchó por ella, pero con la que hoy parece tener más diferencias que puntos en común. El conflicto se enreda en una espiral emocional de difícil salida. Porque aquí no hablamos solo de primos enfrentados o de una madre decepcionada. Hablamos del derrumbe simbólico de una de las familias más queridas y mediáticas de nuestro país. Hablamos de la sombra de María Teresa Campos, omnipresente incluso en su ausencia, como un fantasma que susurra desde el pasado y exige que se mantenga el legado con dignidad. Pero, ¿qué pasa cuando los herederos del legado no se soportan entre sí? ¿Qué ocurre cuando el apellido ya no es una bandera sino un lastre?
Terelu, Alejandra y José María están inmersos en una guerra silenciosa pero brutal, en la que las palabras duelen más que los gritos, y las declaraciones crípticas funcionan como cuchillos en la espalda. Los medios no han tardado en especular con una posible reconciliación. Pero los gestos, las miradas, los silencios, cuentan otra historia, una historia en la que Terelu, quizás, empieza a sentirse sola, sin el apoyo de su hija, atrapada en un presente que no se parece en nada al pasado brillante que compartía con su madre. Una historia en la que Alejandra prefiere volar sola, aunque eso signifique dejar atrás lo que antes era sagrado, la familia. Y mientras tanto, el público observa atónito cómo se desmorona un mito televisivo. Porque los Campos no solo eran una familia, eran un símbolo. Y ahora, ese símbolo está herido, fracturado, al borde del colapso. ¿Podrán recomponerse? ¿O estamos asistiendo al capítulo final de una dinastía mediática que parecía indestructible? Una cosa está clara. Cuando una madre dice que está muerta en vida, no es solo una frase hecha. Es una herida abierta, es una llamada de auxilio. Y, sobre todo, es el reflejo de un amor que se resquebraja sin que nadie se atreva a detenerlo. ¿Será demasiado tarde para salvar lo que queda del clan Campos?